Mateo capítulo 25 versículo 31 dice de la siguiente forma, y ahorita vas a entender tú el por qué santidad amarrada a los rediles. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, esto nos está hablando de la venida del Señor Jesús, y todos los santos ángeles con él. Dice acá, mire, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Aquí nos está hablando de un evento que tiene una profunda enseñanza espiritual sobre la naturaleza, la obediencia y la santidad. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y aquí es donde usted puede notar, y apartará los unos de los otros. Note el evento de lo que está hablando. E inmediatamente hace esa bifurcación el Señor en la enseñanza del monte. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Está iniciando, enseñando acerca de una verdad de naturaleza, obediencia y santidad. Porque mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Como apartará el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha, y considera también a los cabritos. Y dice a los cabritos en su mano izquierda, es decir, a su lado izquierdo. Jesús enseñaba y el pueblo entendía que la enseñanza primaria de esto era el alcanzar el nivel de la santidad en Dios. Pues nos está hablando de un evento de la venida del Cristo de la gloria en su segundo advenimiento. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, mire, las ovejas a su derecha, diga conmigo, las ovejas a la derecha. Y dice acá que los cabritos a su lado izquierdo. ¿Qué tiene que ver un mensaje de la venida del Señor en la dimensión de la santidad con el apartamento de ovejas y cabras? Número uno, tenemos que entender y siempre viajar al lenguaje original. Cada vez que tú estudias la palabra de Dios, es más que importante que busques los significados en el original. Eso te amplía de una manera extraordinaria el contexto y pues te asienta en muchas situaciones. Dice la Biblia que él apartará. Esa palabra apartará nos habla de separar definitivamente y con un propósito específico. Cuando tú ves esta palabra aforisei, el sentido que tú encuentras en los diccionarios o en las concordancias nos habla de una separación, diga conmigo, definitiva y con objetivo. Es decir, no hace esa separación solo por hacerla, sino que tiene un sentido específico y una razón por la cual Mateo nos enseña acerca de esa separación en la dimensión de la santidad. Acá las ovejas, mire, la palabra que las traduce son próbata. Esa es la palabra en el original que traduce oveja. Y pues entendemos por lo que vimos en antelación que las ovejas son animalitos dóciles, obedientes. Y sobre todo, eso es en la naturaleza de la oveja. Cuando alguien es oveja, empieza a reflejar ciertas características. Nos dice a nosotros el diccionario que son animalitos muy dóciles, es decir, son tratables, son amigables, son obedientes y dependientes de la voz. Es decir, la oveja escucha y sabe atender. Vemos videos en la internet donde pues se para un señor a llamar ovejas y nadie hace caso. No sé si cuántos hemos visto ese videíto. De pronto se acerca el pastor y solo hijo, se dejan de venir, conocen la voz del pastor. Aquí estoy. ¿Dónde? Y cuando ubican, ahí van todas al sonido de la voz. ¿Por qué? Porque parte de la característica de la naturaleza, diga conmigo, de la naturaleza de la oveja es dócil, obediente y dependiente de la voz de su pastor. Eso está marcado en la naturaleza de la oveja como animalito natural. Esto lo podemos transponer
y llevarlo a la dimensión también de la línea de lo espiritual. La palabra que traduce cabritos es la palabra erifa o erifón, viene del original del erifón. Y mire lo que habla la concordancia. La palabra es erifón, G2056. Y dice, mire, simbología de una persona perversa. Quiere decir que aquel que tiene características de cabra en su naturaleza, regularmente tiende a ser una persona perversa. Eso nos enseña la Biblia. Entonces, cuando nosotros vemos la situación de la oveja, vemos que la oveja tiene virtudes denotadas dentro de su misma naturaleza. ¿Cuáles son esas virtudes? Animalitos profundamente sociales. Las ovejas tienen características. Ay, hermanos, recuérdese que esta es instrucción de Dios. No me lo vaya a agarrar personal. Quiero rogárselo, por favor. Ya el Espíritu Santo le dijo, he dado instrucción y esa es la que necesita recibir. Las virtudes de la oveja es que son sociales, es decir, después del servicio se quedan compartiendo con las demás ovejas. No salen corriendo de la iglesia. No, eso no dice ahí, ¿verdad? Para que usted encuentre su naturaleza en Dios. Y si es necesario mudarla, pues mudarla en el Señor. Pero la oveja es sociable, le gusta interrelacionarse. De ahí es que es importante y necesario, porque la naturaleza de aquel que es oveja es socializar. Por eso la Biblia dice, no os dejéis de congregar, porque la naturaleza de la oveja es mantenerse en grupo, mantenerse en equipo. Construyen lazos, amistades y hasta rivalidades, ¿verdad? Por si hay alguien aquí, alguna vez se ha peleado usted con alguien de la iglesia, hermano. Solo yo. Mire, crean amistades, rivalidades, se saben reconocer entre ellas mismas. Aquí le estoy hablando de las ovejas naturales, pero recuérdese que esto empata a la dimensión de lo espiritual. Se reconocen, se siguen y sobre todo se extrañan. Por eso es que algunos que tú sabrás que ya están fuera de la iglesia, están más, usted tiene que saber que hay gente que se va de la iglesia, hermano, y están más pendientes que a veces que nosotros mismos aquí adentro. Y saben más de lo que usted y yo a veces sabemos dentro. ¿Por qué? Porque una de las características de las ovejas de Dios es que se extrañan. Es parte de su naturaleza. Hermano, ya no estás en la iglesia. No, hombre, pero cómo los extraño. Pues gloria a Dios, el Espíritu Santo guía y sabe a quién coloca donde coloca. Pero ese sentir de extrañarse es natural perfectamente. Mire, una oveja aislada, esto dicen los estudiosos, no lo digo yo, esto lo dicen los estudiosos. Una oveja aislada no solo se siente sola, sino que se siente rota, desarmada, desposolada internamente. ¿Por qué? Porque el aislamiento, no dejes tú de entender que el aislamiento de alguna u otra forma es un castigo autoinfligido, si quieres tú verlo desde esa perspectiva, porque el que no desea congregarse, el que no desea estar presente, los hermanos van a decir, los hermanos van a saber, qué van a pensar los hermanos. Aquí, hermano, el único importante del cual tú te tienes que preocupar es del que está ahí arriba en los cielos. Emocionalmente dice acá, mire, que depende del contacto con otras. Por eso es que la Biblia dice, no os dejéis de congregar. Porque aquella oveja que se deja de congregar, amado hermano, se desarma, porque parte de su naturaleza es ser sociable. Ahora, dice la Biblia que coloca a las ovejas del lado ¿qué? Derecho, y a las cabras del lado izquierdo. Aquí tenemos que entender algo. Esa palabra derecho en el original es la palabra dexión en griego. Quiere decir sitio de honor. Quiere decir que cuando el Señor está haciendo esa separación, lo que está diciendo es: a quién le voy a dar honra. ¿Basado en qué?
en su naturaleza de comportamiento. Sitio de honor, tome nota porque esto lo vamos a estar escuchando recurrentemente adelante. Sitio de pacto. Cuando la Biblia habla del lado derecho, regularmente está hablando de honor, de pacto, de aprobación y de herencia. Cada vez que tú escuches en algún contexto de la palabra que la mano derecha entra en acción o que el lado derecho, cuando la Biblia menciona el lado derecho, la Biblia lo que está hablando es de un lugar de honor. Por eso es que cuando son separadas las cabras de las ovejas, a las ovejas, por su comportamiento y su naturaleza, Dios les da un lugar de aprobación y de herencia. La palabra izquierda es la palabra onimón, parece trabalenguas, ¿verdad, hermano? Y tome nota lo que quiere decir la palabra que traduce el lado izquierdo. Sitio sin honor. De eso habla la Biblia cuando habla de la mano izquierda, del lugar izquierdo, de las pone a la izquierda o de la. Cada vez que menciona el lado izquierdo, nos habla de un lugar sin honor, nos habla de un lugar de rechazo y nos habla de una carencia de pacto. De ahí es que tenemos que entender que la ubicación del lado derecho, lado izquierdo, es más que importante para nuestro amado Señor. Entonces, cuando nosotros vemos qué significa el lado izquierdo y qué significa el lado derecho, tenemos que entender algunas situaciones. Cuando la Biblia habla del lado derecho, nos habla de un favor de Dios. Cuando la Biblia nos habla del lado derecho, nos habla de un pacto y de una herencia. Nos habla de autoridad, nos habla, escuche bien, de aprobación y nos habla de una posición de gobierno. Salmo 16, versículo 11. Por eso la Biblia dice en el Salmo 16, 11: en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias, ¿a qué? A tu diestra para siempre. Quiere decir que cuando la Biblia habla del lado derecho, nos está hablando de una recompensa eterna. Aquel que tiene la naturaleza de oveja y camina en la dimensión de la oveja es alguien que va caminando rumbo a la recompensa en gloria que el Padre de las misericordias tiene para cada uno de nosotros. La audiencia para este momento, cuando el Señor Jesús entregaba el mensaje, sabía y entendía que el Señor estaba hablando de una transformación de naturaleza que nos llevaría a la dimensión de la santidad. Ahorita te lo voy a explicar un poquito mejor. Mire lo que dice el Salmo 110:1: siéntate a mi diestra. De todo lo que enseñamos, yo le he procurado a usted mostrar que tiene que tener pie de imprenta. No es nada más que bonito, que bello lo que dice él, cómo hace de sentido. ¿Dónde lo dice en la Biblia? Porque si no lo dice en la Biblia, puede ser algo muy lindamente enseñado, pero sin la profundidad y el respaldo de parte de Dios. Siéntate a mi diestra. Mire, aquí le están hablando al Mesías. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos. La posición del lado derecho es una posición de victoria, es un lugar de honra que nosotros bíblicamente, según el Salmo 110 enseña, es el lugar donde se siente el Mesías. Es decir, nos está hablando de un nivel de santidad superior para cada uno de nosotros. Mire lo que dice Apocalipsis 1:16 para dejarle bien plantada a usted esta enseñanza. Tenía a su diestra, ¿qué dice acá? Tenía a su diestra 7 estrellas. Esto nos habla de autoridad absoluta espiritual. Tan solo por ser por estar del lado derecho, por tener en la naturaleza la condición de la actitud de una oveja de Dios. Una oveja que definitivamente es una oveja que tiene identidad de obediencia. Quiere decir que el que es oveja, cada uno, dice la Biblia, examínese a sí mismo.
Cuando venimos delante del Señor hay situaciones con las que peleamos internamente en el corazón. Y una de ellas es el sometimiento a la autoridad, porque nos cuesta ser de alguna manera sujetos a la autoridad. Entonces, estar del lado derecho, con actitud de oveja, con naturaleza, diga conmigo por favor, naturaleza de oveja, nos está hablando de una identidad de obediencia, de una identidad de santidad, basado en los versículos anteriores de pacto eterno. Por eso es que cada uno de nosotros, el mejor de los esfuerzos que debemos de realizar en cada uno de nuestros días, amado hermano, es de alguna forma dar la dimensión de la santidad, porque en la línea de la santidad sabemos que sin ella nadie verá al Señor. Eso dice la Biblia. Es cuando la palabra de Dios habla de ovejas, al lado derecho está hablando de ovejas que van a ser puestas porque tienen características. Número uno es obediencia. Sabe escuchar la voz. Sabe, diga conmigo, ser dirigida. Diga conmigo por favor, sabe ser dirigida por la voz del buen pastor. Entiéndase que el buen pastor es el Espíritu Santo. Ok. ¿Qué significa ser colocado a la izquierda? Tome nota de esto, porque yo estoy plenamente convencido que muchos de nosotros necesitamos cambiar naturaleza, basado en las actitudes. En la Biblia la izquierda representa deshonra, representa rechazo. Acá dice rechazo judicial por alguna situación de tipo legal, ausencia de pacto. Consecuencia, tome nota de esto, de una naturaleza que no ha sido transformada. Por eso es que la transformación de las actitudes en la naturaleza vienen como consecuencia de una transformación a través de la guianza del Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos eso, pastor? Proverbios 4:27, mire lo que dice: no te apartes, desviación, a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Quiere decir que cuando la Biblia habla del lado izquierdo, la Biblia está hablando de una desviación de conducta, está hablando de una desviación de forma de vida, está hablando de aquello que de alguna manera conduce al ser hacia un lado, que tipifica de alguna forma una separación del corazón de Dios. Acá dice en Eclesiastés capítulo 10 versículo 2, mire que el corazón del sabio está en su mano derecha, mas el corazón del necio está en su mano izquierda. Esto nos habla de un individuo que tiene una batalla interna en términos de conducta. Es decir, la Biblia nos enseña que la sabiduría está en el lado derecho y la necedad del lado izquierdo. Parte de la conducta de la naturaleza de una cabra siempre es necedad, no escuchar la voz. Ser puesto del lado izquierdo, entonces bíblicamente nos habla de una evidencia de rebeldía. Por eso es que tenemos hoy, y el Espíritu decía, no te olvides que lo que hoy traigo para ti es instrucción. Porque muchas veces nos hacemos llamar ovejas, pero la naturaleza y la conducta hablan diferente. Tú recordarás que en algún momento enseñamos aquí acerca de los lenguajes de Moisés y cómo él platicaba con Dios, no con palabras, sino que con actitudes. ¿Cuántos recordamos ese mensaje? Quiere decir que la evidencia de la conducta, la evidencia de lo que nosotros somos, debe de ser presentada mediante acción, mediante hechos. Entonces usted reconoce claramente dentro de la congregación que no es su labor, esa es una labor de Dios. Por favor, cada uno examínese a sí mismo, eso dice la palabra. Esto lo enseñamos para que nos examinemos, no para que andamos haciendo el examen a medio mundo en la calle, quién es oveja, quién es cabra. No, cada uno, diga conmigo por favor, examínese a sí mismo. Entonces el puesto a la izquierda es una evidencia de rebeldía,
es una evidencia de carnalidad y definitivamente es manifestación de una ausencia de santificación. Quiere decir que cuando la Biblia habla acerca de las cabras, está hablando acerca de la desaprobación de la carnalidad y de la ausencia de la santificación. Porque cuando la santificación o la santidad opera internamente en el corazón del ser humano, diga conmigo, las actitudes, diga conmigo por favor, las actitudes hablan más que las palabras. Tú y yo podemos acercarnos delante de Dios a decirle: Padre, te amamos, tú sabes que el más importante, tú eres el más especial, tú eres el dueño de mi corazón, pero por atrás andar haciendo las cosas completamente diferentes. ¿Por qué? Porque la naturaleza interna dista muchas veces de lo que realmente hablamos nosotros con los labios. Entonces el puesto por la izquierda es una señal de alguien que es rebelde, que tiende a la carnalidad y que como consecuencia de tender a la dimensión de la carnalidad no permite que la santificación opere internamente en su corazón. Déjeme darle algunos ejemplos bíblicos un poquito más concisos. Por ejemplo, una de las características de la oveja es que oye y obedece. Diga conmigo, obedece. La dimensión de la santidad está directamente ligada a la obediencia a la voz de Dios, que evidentemente tiene una manifestación, por ejemplo, dentro de la línea del hogar, que la esposa esté sujeta a la obediencia de la voz del esposo, que los hijos estén sujetos a la voz de obediencia de padre y madre. La oveja es diferente a la cabra. La oveja obedece. Juan capítulo 10 versículo 27 dice: mire, mis ovejas, ¿qué dice? Oyen mi voz, del buen pastor. Yo las conozco y ellas, ¿qué? Ese me siguen. Es la dimensión de la obediencia, cosa que no sucede con las que son cabras. Tú tienes que saber que en medio de la iglesia hay una ecología funcionando. Algunos son cabritas, otros son ovejas, otros son asnitos, otros son, bueno, la Biblia habla de mucho tipo de esa nomenclatura internamente dentro de la iglesia. Entonces podemos ver a la luz de Juan capítulo 10 versículo 26 que la santificación, diga conmigo, comienza con la obediencia constante. Ay, Padre de las misericordias, la santidad tiene ruta. Así como cuando usted le dicen: mire, nos vamos a ir para Panajachel, aleluya, dice usted, no agarra carretera para El Salvador, usted agarra carretera para el Atlántico. Sí, para el Atlántico, no, para Occidente. Entonces la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, tiene una ruta. Y esa ruta arranca con la obediencia constante. Quiere decir que una de las características, como yo puedo identificar si mi naturaleza es de oveja o mi naturaleza es de cabra, es cuán obediente eres a la voz de Dios, o cuán obedientes somos a la voz de Dios. ¿Por qué? Porque la cabra oye, pero siempre va a encontrar una forma de hackear la voz de Dios. La diferencia entre la oveja y la cabra es que cuando el buen pastor, el Espíritu Santo, da una instrucción a través de las diferentes voces por las cuales él puede operar, la oveja recibe esa instrucción y la pone por obra, mientras la cabrita va a buscar excusas. ¿Buscas tú excusas cada vez que el Señor habla a tu corazón? No te dejes de congregar. Ah, sí, pero es que hoy tengo ganas de irme a la playa. ¿Y qué? Bueno, ya se divenció la naturaleza. Y esa naturaleza te va a obligar a ir delante del Señor para rendir tu voluntad delante de Dios y que el Espíritu Santo realmente te lleve a la dimensión de la santificación. Nadie puede esperar alcanzar la dimensión de la santificación en desobediencia.
esposas desobedientes a los esposos, esposos desobedientes a Dios, hijos desobedientes a los padres. Mire, yo no le quiero causar una falta expectativa, porque para vender evangelio barato abundan las iglesias. Pero realmente, ¿cuántos anhelamos ver la santidad sin la cual nadie verá a Dios? Este es un parámetro de entrada. Si alguien fuera programador aquí, diría: este es un link donde si este sensor está cerrado, no va a suceder nada. Por más que te esfuerces y hagas buenas obras y digas que eres el Hijo de Dios y que el Dios te ama y que es superpoderoso, amado hermano, gloria a Dios, pero andas haciendo tus barbajadas en la calle, ya la naturaleza se evidenció en ti. Porque la cabra oye la voz de la enseñanza dominical del ministro, pero siempre va a hacer lo que quiere, aunque no diga amén. ¿Cuál es la llave de acceso a la dimensión de la santidad sin la cual nadie verá a Dios? Dentro de muchas que pueden existir. No estoy diciendo esta es la ruta única, pero en desobediencia a la voz de Dios, en la línea de la ruta de las obediencias jerárquicas que existen. Mujeres sujetas a vuestros maridos, maridos sujetos al Cristo, hijos sujetos a vuestros padres. Mientras esa línea se mantenga, amado hermano, de una forma correcta, Dios va a obrar en cada uno de nosotros. ¿Sabes cuál es el problema de la frustración de mucha oveja? Que asiste y asiste y asiste a las iglesias y nunca ve cambios internos. ¿Por qué? Porque internamente su naturaleza tira más a cabra que a oveja. ¿Cómo lo sabe, pastor? Pues sencillamente se le dan instrucciones y hace siempre lo que quiere. Se le dice: venga temprano a los servicios, y sigue viniendo a la hora que se le da la gana. Usted tiene que saber que esa naturaleza ya internamente en su corazón es de cabra, no de oveja. Y teniendo naturaleza de cabra, seremos puestos del lado izquierdo. ¿Dónde? Donde está la deshonra. Muchos vamos a llegar de la... Aquí es donde a veces entendemos por qué la Biblia dice: en aquel día me van a decir Señor, Señor. Toda la vida le podemos decir Señor, Señor, amado hermano, pero si no rendimos nuestra vida más allá de la dicción de lo que decimos, es decir, no manifestamos acciones de frutos dignos de arrepentimiento, amado hermano, yo no quiero que tú vayas a viajar cuando el Señor venga y te encuentres de alguna manera con la sorpresa de que el pastor te predicó de que el Señor venía, que el Señor viene por una iglesia, mientras tú de alguna manera lo que has estado obrando internamente en tu corazón es una manifestación de vida de cabra. Aunque no digamos amén. Esto no está supeditado a que uno diga gloria a Dios, así es. Esto está supeditado a lo que la Biblia dice. Hermano, no falte a los servicios. Vamos a tener algo especial. Ay, Dios mío, yo tengo que ir a ver jugar hoy a Municipal, o a los Cremas, o a Chinabajul. No, pastores, que el otro fin de semana me voy a ir a España a ver la final entre el Barça y el Real Madrid. Diga conmigo: la oveja escucha y sigue. La cabra escucha y quiere hacer lo que se le da la gana. Cada uno examínese a sí mismo. Aquí nadie le puede señalar quién es quién. Cada uno, diga por favor, cada uno examínese a sí mismo. Tremendo, mire. Entonces, una diferencia entre la oveja y la cabra es la obediencia. Pastor te dijo: mira, que hicieras X cosa. No, a mí lo que el pastor dice. Mira, mi hijo, tu papá te dio una instrucción. Mi papá. Ay, tan linda la ovejita. No, es una cabrita que necesita cambiar su naturaleza. ¿Sabe cuál es lo bueno de esto? Que en Cristo Jesús podemos cambiar la naturaleza. Mire lo que dice aquí la Biblia, por favor. Juan capítulo 1 versículo 17, perdón, capítulo 17. Santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. La oveja acepta limpieza a través de ese mensaje que dio el hermano Randolfino. Qué mensaje más poderoso. Fue poderoso, sí, gloria a Dios. Ve y ponlo por obra. Porque la oveja acepta la limpieza a través de la administración de la palabra. Es decir, cada vez que la palabra llega a su corazón y le confronta, cambia.
cambia internamente. La cabra no. La cabrita se enoja, se molesta y se va de la iglesia. Es que el pastor me dijo esto y esto y esto y yo no estoy de acuerdo con el pastor. Bueno, ¿eres oveja o eres pastor? Porque si eres pastor, pues nos quitamos de la silla y empieza a enseñarnos. Pero si eres oveja, para poder determinar realmente que eres una oveja del Señor, amado hermano, parte de lo que la Biblia muestra es que la oveja cambia. Diga conmigo, la oveja cambia a través del lavamiento de la palabra. Vosotros ya habéis sido lavados, dice la Biblia, a través del lavamiento. ¿Por qué? Por la palabra. La oveja en medio del agua, hermano, del lavamiento de la palabra se siente gozosa. Gloria a Dios, al fin encontré la dirección. Padre, gracias por tu revelación. La palabra, amado hermano, cuando sale y llega a los oídos de una cabra, eso lo está diciendo por mí. Seguramente alguien le contó mi vida. Yo me voy de esta iglesia porque todo el mundo habla de es el Espíritu Santo crucificándote, pero como tiene naturaleza de cabra, no recibes el lavamiento de la palabra. Tú sabes que eres oveja de Dios cuando la palabra que escuchas a través de la administración cambia, muda y te hace una persona diferente. Yo sabía que este mensaje no iba a tener muchos amenes. Usted sabe cómo identifica las ovejitas y las cabritas en las reuniones, porque las ovejas siempre están hablando palabra de Dios. Las cabritas están hablando de los estrenos de Netflix, de Paramount y de todas esas plataformas que existen. Santifícalos en tu verdad, tu palabra. Bueno, es más, dice la Biblia que la suma de la palabra es verdad. Yo creo que el mensaje hoy es realmente, amado hermano, de una autoevaluación. Mira, la oveja, sus características es que busca la pureza. La cabra siempre va a buscar excusas a la enseñanza o a la lección que Dios nos quiere dar a través de la palabra. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 15 y 16. Sed santos porque yo soy santo. ¿Sabes cómo tú identificas la naturaleza de oveja? Porque no te estoy diciendo cabra si no lo haces, sino la naturaleza operativa internamente, que puede ser cambiado a través de Cristo Jesús. Pero nosotros sabemos que una oveja es oveja como tal cuando ella se esfuerza por vivir en santidad. La naturaleza de la cabrita es siempre ser víctima y justificar sus problemas y su fragilidad. Quiere decir que la cabra siempre presenta excusas. Diga conmigo, la cabrita, la naturaleza en cabra siempre va a presentar excusas. La oveja dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y aunque la situación sea adversa, aunque la situación sea dura, pastor, aunque sienta yo que el Niágara se está casi que congelando, no importa, yo voy a seguir avanzando porque dice la Biblia que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oveja. Oveja. Es que en la iglesia solo problemas, esto y mi familia, quejas. Naturaleza de cabra. Mire, para los que van de iglesia en iglesia, y lo digo a los hermanos de la televisión, separados de mí, una de las características de la oveja es que le gusta estar en el redil porque es sociable. Pero la cabrita, Padre de la gloria, hermano. Mire, vaya y busque videos en YouTube acerca de cuál es el comportamiento de las cabritas, hermano, y se suben unos riscos. Uno dice, Padre de las misericordias, ¿y cómo llegó ese animal? En los árboles, yo no sé si usted ha visto en la India, pero mire, yo llegué a pensar que había árboles de cabras, hermano. Un árbol, hermano, tenía como 30 cabras encaramadas ahí arriba, porque andaban buscando comida. Hermano, el árbol estaba topado de cabras hasta arriba. Y uno dice, Padre de las misericordias, ¿y cómo se encaramó encima de este duraznal esa cabra que está hasta el tope? Porque parte de sus características, amado hermano, es que se brincan los muros, es decir, son desobedientes.
Pastor te dice A y agarra B. Tienes que saber que tienes que trabajar con esa dimensión de naturaleza interna en tu corazón. Porque cuando nos integramos a una casa, cuando nos integramos a una iglesia, parte de lo que se espera en nuestra vida individual es poder ser pastoreados. Entonces la santificación es permanencia. Diga conmigo, santificación es permanencia. No te alejas de la iglesia ante el primer problema o ante el último problema o ante lo que estés enfrentando. ¿Por qué? Porque la naturaleza de la oveja es permanencia dentro del redil. Mientras que la cabra, amado hermano, la cabra por sentimientos, por impulsos, porque recuérdense que también tienen sentimientos y crean lazos sociales. ¿Sabes cómo reconoces tú a las cabritas? Van y vienen y en el aire se detienen. No, esa es otra cosa, ¿verdad? Hermano, ya tenía yo como 4 meses de no verlo. ¿Y dónde anduviste durante esos 4 meses? No, pastores, que mire, que fotos que anduvo como en 6, 7 iglesias diferentes. Tiene características de cabra, no de oveja, naturaleza. Entonces tú sabes. Por eso le decía el día de hoy, mire hermano, no falte a los servicios. El domingo es el día donde honras a Dios y pones tu semana plena en las manos del Señor. ¿Sabes qué le estás diciendo al Señor tú cuando asistes el día domingo a la iglesia? Señor, yo quiero honrar tu nombre. Yo no te vengo a buscar por casa, carro, sueldos, puntos. Yo no te vengo a buscar porque me soluciones las cosas ni los problemas, Señor. Yo sé que eso va a llegar en tiempo y forma, porque si me ubico como oveja, soy obediente y camino conforme al escrito está, es cuestión de tiempo que la bendición te alcance. Entonces, la cabrita entra y sale de la iglesia y pues hoy está aquí, mañana se fue a otra iglesia, pasado pasa en otra, pastor ya vine de regreso, como a los 3, 4 meses. Tienes que saber que ahí hay una naturaleza instalada. Por eso es que la santificación es la línea por la cual nosotros debemos de dibujar todo esto, procurando alcanzar la dimensión de la santidad. Mire que tiene que ver la santidad con todo esto, amado hermano. Entonces la oveja soporta la disciplina. ¿Sabías eso? Que la naturaleza de la oveja, cuando se le es colocada en disciplina, es definitivamente algo que marca. Mire lo que dice el libro de Hebreos capítulo 12 versículo 9. Mira, Kenny. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. Que la disciplina es más que imprescindible en la vida de todo ser humano. Esa nos la enseñan desde niños. Disciplinado el niño, sí. No meta el tenedor en el tomacorriente. El niño anda haciendo lo que quiere por la casa indisciplinadamente. No meta el tenedor en el tomacorriente. No, dejen a mi hijo que aprenda. ¿Y sabe qué es lo más delicado? Regresan los fregados a volver a meter el tenedor. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido niños. Bueno, claro que sí, pues evidentemente, ¿verdad? Y le ha tocado decirle, mi hijo, no vaya a meter el cuchillo ahí. Ahora venden taponcitos, pero antes en mi tiempo hasta se reían de uno cuando agarraba. Te dije que no lo hicieras y ja, 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 ja. Y uno se quedaba y ahí iba de regreso con el tenedor. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus. Y dice acá, mire, y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es de provecho, para que participemos de ¿qué? Quiere decir que la disciplina es parte de la enseñanza del Hijo de Dios en su vida para lograr alcanzar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cómo disciplina? ¿En qué, pastor? Disciplina en obedecer la palabra del Señor. Disciplina en obedecer las instrucciones del Señor.
Disciplina en aprender a seguir la huella del Señor. Por eso parte de la característica de una oveja que busca la dimensión de la santidad, sin la cual nadie verá a Dios, amado hermano, es que entiende que la disciplina purifica. Cuando tú tienes algo en tu corazón que no está correcto, tu madrecita y tu padrecito te llaman, te disciplinan. ¿Con qué propósito? Que eso que no es de Dios salga de ti. Esa mala enseñanza, esa mala praxis, esa mala costumbre, esas malas palabras salgan de adentro de ti. ¿Por qué? Porque la oveja, en la dimensión en la que vive, entiende que la disciplina, mire, va a producir santidad. Por eso es que muchas veces no logramos alcanzarlo, porque somos muy indisciplinados. Encuentro es una persona disciplinada. Yo estaba leyendo la vez pasada la vida de este señor que es el dueño de Starlink. ¿Cómo se llama? Elon Musk. Gente que empieza sus mañanas a las 3 de la mañana, hermano. Dije, de plano que se levanta a las 3 de la mañana a ver Netflix, dije yo. A las 3 de la mañana ya están corriendo media hora. La otra próxima media hora revisa de esta empresa. Total, cuando usted y yo nos levantamos a las 7 de la mañana, si es que madrugamos, ya el tipo lleva 4 o 5 horas de trabajo. ¿Por qué? Porque es disciplinado. ¿Alguna vez usted escuchó que las personas disciplinadas prosperan? Pues hoy se lo cuento. Una persona con disciplina en su vida prospera. Y la disciplina es parte de las características que una oveja en su naturaleza de alguna manera reconoce, identifica y toma para sí. Vea lo que dice acá. ¿Cómo separo las actitudes de una oveja y una cabra? La oveja produce obras de misericordia. La oveja es rigurosamente religiosidad. ¿De veras, pastor? Mire lo que dice el libro de Mateo. Porque tuve hambre y te mostraste con naturaleza de oveja. ¿Cuál es la naturaleza de la oveja? Dar. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel. ¿Y qué dice? Venisteis a mí. Quiere decir que otra de la manera de alcanzar la dimensión de la santificación en esa transformación de naturaleza, amado hermano, es que la santificación se demuestra por obras, no por palabras. Ese hermano, cómo le gusta hablar, cómo promete, cómo ofrece, cómo dice, y no se mira nada. Porque la santificación, ¿sabes tú dónde se observa? En las acciones. Por eso es que yo le decía al hermano Jorgito, no te olvides que lo que se hace allá afuera habla de lo que muchas veces enseñamos en este altar. Entonces la santificación se nota por la acción. Es decir, tú sabes que una persona realmente camina en la dimensión de una oveja santificada porque tiene actitudes de oveja santificada. ¿Y cuál es esa? Cuando llega alguien con necesidad, no lo deja ir solo. Un genuino cristiano, amado hermano, mire, tengo necesidad, ore por mí. ¿Y qué quieres que ore? Es que fíjese que realmente estoy pasando un momento económico muy difícil y pues quiero que ore para que el Señor abra una puerta de provisión, porque pues hoy me vine a la iglesia, pastor, pero me vine caminando, no traigo dinero y tengo que regresar a la casa. Allá están mis hijos, tengo 3 niños y pues también se quedaron con hambre. Vení, voy a orar por vos, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Abre puertas de bendición y de manifestación y envíale provisión sobrenatural. Dios te bendiga. Esa es la manifestación de un hijo de Dios. Padre, en el nombre del Señor Jesús, abre la puerta de la bendición. Tú sabes que la manifestación de una oveja genuina es que no te va a dejar ir con las manos vacías. Una verdadera oveja de Dios que camina en la dimensión de la santificación reconoce la necesidad. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recibisteis en tu casa, es decir, me recogisteis. Estuve desnudo y me proveísteis de cobertura.
Estuve en cárcel y me visitaste. Quiere decir que la santificación es más acción. Los hermanos cabras son casaqueros, ofrecen muchas cosas y al final del día nada cumplen. Tan silencia la iglesia hoy, hermano. Alguien puede decir gloria a Dios para que los hermanos de la tele vean que no estoy aquí solito. Dele fuerte esa ofrenda de palmas. Mira esta tablita que le quise armar. La oveja santificada y la cabra carnal. Eso nos mostró la palabra en el lenguaje original. Esto no es mío. Yo solo estoy armando el rompecabezas. Mire, la oveja santificada obedece rápido. La cabra obedece si le conviene, si va a sacar algo de por medio. La oveja santificada se deja guiar. La cabrita le dan la instrucción, pero siempre toma su propia decisión. Siempre gracias, pero voy a hacer lo que yo quiero. Pastor, ¿me permite hacer X o Y cosas? No, igual lo voy a hacer. Listo, tu naturaleza te está diciendo que estás en la izquierda. Sin santidad. ¿Sabe qué estoy procurando mover en usted, amado hermano? El entendimiento que tenemos que buscar la dimensión de la santidad si anhelamos ver a Dios. ¿Cómo? Botando toda actitud de cabra. Cada uno examínese a sí mismo. Esto no es un juzgar del pastor hacia la oveja, ni de la oveja a la oveja, ni entre esposos siquiera. Cada uno a sí mismo. La oveja, cuando es encontrada en una falta, se arrepiente. La cabra se justifica. La oveja produce fruto. La oveja lo único que produce son excusas del por qué está en lo que está. No pide auxilio, no pide ayuda. La vida me ha tratado mal y ni modo así me ha tocado, pastor, ¿y qué voy a hacer? Cambia naturaleza. Porque afortunadamente en Cristo Jesús tenemos la oportunidad de cambiar la naturaleza. Mire, la oveja permanece. Aunque hay batallas, aunque el pastor me cuadró, aunque el pastor me puso en disciplina, no a la primera puesta de disciplina del pastor, a la primera instrucción al pastor que no te gusta, agarras para otra iglesia. Aunque no diga amén. Ya le recuerdo que el Señor dijo que esta era instrucción. No lo dije yo. La oveja busca pureza. La oveja, mire qué tremendo esto. La oveja santificada busca pureza. La cabrita, cómoda en su casa viéndolo desde la tele. Aunque no diga amén el que está del otro lado de la tele. La oveja ama la palabra, la unción y la santidad. La oveja habla la emoción, el algarabío, las fiestas, los mega eventos, donde hay bulla, donde se manifiesta el alma y la carne. Pero la oveja ama la transformación de la palabra, acepta corrección, sirve con gozo. Esto es bien importante entender. Otra vez me toqué, otra vez a servir, pastor. Es para Dios. Es que toda la semana, pues calcúlese, amado hermano, si no se metió en demasiado y sálgase de algo. Pero cuando se sirve al Señor, parte de la manifestación de una oveja que es santificada es que el servicio lo hace con gozo, no con queja ni con pesadumbre. Otra vez me toca ir a servir, mejor no sirva. La oveja santificada camina con Cristo. La carnal camina por impulsos. Hoy amaneció triste, no voy a la iglesia, no voy a trabajar. Mire cómo son las actitudes de una oveja santificada. David, ¿cuántos conocemos al dulce cantor de Israel? Mire, David, obediente aunque imperfecto. Mire, es que caminar a la dimensión de la santidad no es ser perfecto. Ya entendamos que en la Biblia dice que perfecto no hay uno. ¿Cuántos sabemos que la Biblia dice que perfecto no hay uno? Crea en mí, oh Dios. Actitud de oveja, naturaleza de oveja. Crea oh en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu.
Eso decía el rey David. ¿Por qué? Porque a pesar de su imperfección, a pesar que su corazón estaba quebrantado, amado hermano, aunque estaba pasando el Niágara en bicicleta, él lo que estaba manifestando es que su naturaleza era de oveja, porque cuando estaba en medio del problema, él le decía: crea, oh Dios, en mí un limpio corazón. Es decir, Padre, esta lección que me estás enseñando, por favor, que traiga algo positivo de crecimiento en mi vida. No se aislaba, no se apartaba, no se alejaba de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque David, a pesar, mire, y David, que de David hemos escuchado uno que otro chisme por ahí, pero a pesar de eso, Dios le decía: tú eres conforme a mi corazón. ¿Por qué? Porque tenía manifestación de oveja. ¿Y cómo era esa manifestación de oveja, amado hermano? Un corazón quebrantado. Pastor, fallé, y no deja de llorar en el altar. Pero fallé, pastor, ya no aguanto, pastor, siento que me muero. Ah, va, para que no te volvás a meter en el mozote otra vez. Naturaleza de oveja. Postrado. Mire, si usted y yo tenemos un problema, si usted y yo hemos pecado, tenemos un Salvador en los cielos. Solamente aprenda a honrar, a postrarse delante de Él y pídale auxilio. Párese, sacúdese y siga caminando, porque ni siquiera el que le podía juzgar lo juzgó, y el único era Cristo Jesús. Dale una ofrenda de palmas al Rey. Estaba pasando un momento difícil, pero él solo podía decir: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva el espíritu recto, porque en algún momento me aparté de delante de ti. Mire a Samuel. Ovejas santificadas, no perfectas. Hágame un favor, dígale a su hermano que está a la par: ser santificado no es ser perfecto. Es que tenemos esa mala concepción. Cuando alguien dice: ese hermano es santo, ¡ala! ¿Cómo vive? No, es que es santo porque ya Cristo lo compró. Ese es el significado de ser santo. Ser santo no es ser perfecto. Eso borrémoslo de la mente. Ninguno de nosotros, por más que nos esforcemos, vamos a alcanzar la perfección, porque perfecto es solamente Dios. Mire el oído de Samuel. Habla. ¿Qué dice? Dame la instrucción, Señor. Sí, Padre, yo sé, fallé. Dentro de todos mis hermanos yo soy el peor, Señor. He vuelto a fallar, Señor, he vuelto a equivocarme, Señor. Pero Padre, por favor, habla, porque tu siervo, ¿qué? ¿Alguna vez alguno de los que estamos aquí hemos cometido alguna falta o un error delante de Dios? ¿Sabes cómo dice una oveja del Señor en el altar? Habla. Miren, esto es tremendo, porque acá dice la palabra: habla porque tu siervo oye. Y una de las cosas que debemos de aprender a usar en los momentos de la adversidad es el oído de lo que Dios dice. Si nos conviene romper con toda naturaleza de cabra, porque si la naturaleza que tenemos internamente sigue siendo de cabra, amado hermano, la posición de la cabra es de deshonra. Entonces esa mutación de naturaleza de cabra oveja es algo que el Espíritu Santo forma internamente en el corazón. Todos tenemos actitudes de cabra, hermano, ninguno nos escapamos. Voy primero. Ser santo no es ser perfecto. Ser santo no es dejar de cometer errores. Ser santo sencillamente es entender que Cristo Jesús pagó precio de sangre en la cruz del Calvario, y en su sangre yo soy santo, porque fui adquirido a precio de sangre. Cuando una oveja comete una falta y un error, tú sabes que es oveja porque inmediatamente corre al altar con un dolor genuino interno en el corazón, porque está en el peor de sus momentos.
Pero la oveja siempre va a buscar la voz de su pastor. ¿Quién es nuestro pastor? Espíritu Santo, que guía a toda verdad. Entonces Samuel, amado hermano, a pesar de que cometía faltas, a pesar que tenía errores como tú y como yo, pero tengo un Dios que es Padre de misericordias. Y tengo una iglesia, tengo una casa donde el Señor me adhirió, donde el altar está encendido de continuo. Vengo manchado, vengo sucio, vengo hasta deforme, si usted lo quiere ver en la dimensión de lo espiritual, pero tengo un Padre que es conocido como el Padre de las misericordias. La oveja lo sabe. La oveja lo sabe. Y por eso cuando comete la falta, entiende eso internamente en su corazón, pero el oído abierto a la corrección de Dios a través de los procesos. Mire qué diferente es una oveja consagrada. Es decir, una oveja consagrada, una oveja que avanza en la dimensión de la santidad, amado hermano, no carece de problemas. Tiene un montón, pero sabe que en el altar puede depositar su corazón delante del Rey y que el Padre, mire, es más, hoy mismo el Señor nos dijo: hoy estoy derramando misericordia sobre cada uno de ustedes. Como quien dice, no tengan pena, ya yo conozco su condición, solamente acérquense delante de mí y mi misericordia les va a perdonar y les va a lavar a través de la sangre del Cordero de Dios. Mire Esther, consagrada al propósito, y si perezco, que perezca. ¿Por qué? Porque para mí primero es obedecer la voz de Dios. Eso decía Esther. Y si perezco a causa de la situación, que perezcan. Yo renuncio a mi vida, pero renuncio también a dejar de obedecer la voz de Dios. Es decir, voy a obedecer la voz, no importa lo que conlleve en mi vida. ¿Por qué? Porque está hablando de una transformación interna que produce santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cómo alcanzamos la dimensión de la santidad? Hermanos, botando todo aquello que no va conforme a la voluntad de Dios, botando todo aquello que es producido como una actitud de cabra, de una naturaleza de cabra que ya no tiene nada en usted y en mí, porque si hemos reconocido al buen pastor, amado hermano, nuestra naturaleza debe de ser mudada. Lo que pasa es que las mañas todavía las tenemos que dejar, y es ahí donde el Espíritu Santo viene. Recuérdese que el proceso de la transformación, eso no sucede en una semana. Algunos, mire hermano, 35 años de conocer del Señor y todavía sigo batallando con áreas internas en mi corazón. Todos. 35 años no es garantía. Todavía tengo faltas, todavía tengo errores, unos muy feos, pero sé que al venir al altar delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, en la obediencia de su palabra, yo tengo la dimensión de la santificación. ¿Por qué? Porque la santificación es el proceso a través del cual voy mudando y voy mutando la vieja naturaleza de cabra, que pues no sé dónde se me pegó, pastor, pero la tengo y la voy a dejar. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo.